Hola, hola, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy, amigos, tenemos un tema explosivo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el chisme, en el drama, en la farándula, en todo lo que nos gusta. Y el tema de hoy es Mert Demir y Afra Saraaolu. Sí, la pareja del momento o al menos, la que todos están hablando. ¿Recuerdan a Afra Saraaolu? Seguro que sí, la estrella de la exitosa serie Seyran y Ferit, que nos robó el corazón con su personaje Seyran. Y Mert Demir, bueno, Mert Demir es un cantante turco súper talentoso que por cierto tiene un vozarrón. Y bueno, la cosa es que estos dos, están en boca de todos. Y hoy, vamos a desentrañar la verdadera historia detrás de su relación. Vamos a ver qué hay de cierto, qué es especulación, qué es lo que realmente está pasando. Así que si eres fan de Seyran y Ferit, si te gusta el chisme, si te encanta la farándula turca, este es tu vídeo. Ponte cómodo porque vamos a sumergirnos en los detalles. Y antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y dejarme un like si este tema les interesa, porque me ayuda muchísimo. Empecemos ya. Bueno, la historia de Mert y Afra no es un cuento de hadas que digamos, al menos, no al principio. Todo comenzó aparentemente como una simple amistad. Afra, recién salida de una relación larga, y Mert, que estaba, bueno, digamos que soltero y disponible. Los rumores empezaron a circular con fuerza en las redes sociales, sobre todo después de que los paparazzi los captaran juntos en varias ocasiones. Eventos, cenas, salidas, parecían inseparables. Al principio ninguno de los dos confirmó ni desmintió nada. Mantuvieron un perfil bajo alimentando las especulaciones y dejando que la gente hablara. Pero las imágenes hablaban por sí solas, ¿verdad? Eran muy cómplices, se veían felices juntos. Y claro, los fans como siempre enloquecieron. Empezaron a sipearlos, a crear fanfics, a desearles lo mejor. La pareja perfecta, decían algunos. Pero, ¿qué es lo que realmente pasó? ¿Cómo se conocieron? ¿Hubo flechazo instantáneo? Bueno, según las fuentes cercanas a ellos, la conexión fue gradual. Se conocieron a través de amigos en común, y la chispa, dicen, saltó en un ambiente más relajado y lejos de los reflectores. Compartían intereses, gustos musicales y, claro, la fama. Dos personas que entienden las presiones y los altibajos de la vida en el ojo público. Eso, en definitiva, es algo que une. Ahora, vamos a profundizar un poco más en los detalles iniciales. ¿Cómo fueron esos primeros encuentros? ¿Dónde y cómo se conocieron exactamente? Si bien la información precisa es escasa, los rumores indican que la conexión inicial se forjó en el círculo de amistades de ambos. Ambos tienen amigos en común dentro de la industria del entretenimiento y fuera de ella, lo que facilitó esos primeros acercamientos informales. Imaginen una cena entre amigos, un evento en el que coincidieron, o tal vez una reunión más íntima. En esos momentos la chispa, ese magnetismo que todos percibimos, comenzó a desarrollarse. En esos encuentros lejos de las cámaras y los flashes, donde podían ser ellos mismos, sin la presión de las expectativas externas. Es en esos momentos de relajación donde las verdaderas conexiones se forjan. Compartir intereses comunes como la música, el arte o simplemente el sentido del humor, seguramente fue clave. La compatibilidad es fundamental para que una relación florezca, y parece que en el caso de Mert y Afra, esa compatibilidad fue evidente desde el principio. Un factor muy importante a considerar es que ambos han vivido experiencias similares en el mundo del espectáculo. Conocer las presiones, los desafíos y las alegrías de la fama es algo que pocos entienden. Encontrar a alguien que comprenda lo que implica estar constantemente en el ojo público, tener que lidiar con los rumores y las críticas, y aún así, mantener los pies en la tierra, es invaluable. Esta comprensión mutua, sin duda, fue un catalizador para su relación. Poder apoyarse y entenderse mutuamente en los momentos buenos y malos es algo que fortalece cualquier vínculo. Ahora, vamos a hablar de los detalles importantes. ¿Qué dicen las redes sociales? ¿Qué pruebas hay de que realmente están juntos? Las fotos son cruciales, por supuesto. Los paparazzi son implacables y gracias a ellos, tenemos muchísimas imágenes de Mert y Afra juntos. En conciertos, en restaurantes, en actitudes que sugieren algo más que amistad.
Las redes sociales se han convertido en un termómetro de las relaciones sentimentales. Los likes, los comentarios, los gestos, todo es analizado y diseccionado por los fans y los medios de comunicación. En el caso de Mert y Afra, las redes sociales han sido un hervidero de actividad. Las fotos y los vídeos que han circulado han sido la prueba más evidente de su cercanía. Los paparazzi han sido incansables, capturando momentos íntimos y espontáneos. Desde cenas románticas en restaurantes exclusivos hasta paseos por la ciudad tomados de la mano, las imágenes han sido un torrente constante. Estas fotos no dejan lugar a dudas, hay una conexión, hay química, y hay una evidente atracción. Pero además de las fotos, los fans más observadores han notado detalles sutiles que son igualmente reveladores. Los likes en las publicaciones de Instagram, los comentarios cariñosos, los emojis sugestivos, todo suma. Son pequeñas pistas que, aunque pueden parecer insignificantes para algunos, para los fans son indicios de que algo más profundo está sucediendo. La interacción en las redes sociales es una forma de comunicación que se ha vuelto esencial en la era digital. A través de ella las personas expresan sus sentimientos, comparten momentos y construyen vínculos. En el caso de Mert y Afra, sus interacciones en las redes sociales han sido una ventana a su relación, una forma de mostrar al mundo, sin decirlo explícitamente, que están juntos. Los mensajes en Instagram, los corazones, todo cuenta. El lenguaje del amor se ha adaptado a la era digital, y las redes sociales se han convertido en el escenario perfecto para expresar afecto y cariño. ¿Y la familia y amigos? ¿Qué opinan? Bueno, aquí la cosa se pone un poco más interesante. Según lo que se rumorea, ambos cuentan con el apoyo de sus círculos cercanos. Obviamente siempre hay opiniones encontradas, pero en general, la gente que los quiere parece estar contenta con esta relación. Saben que son felices, que se complementan, y eso es lo más importante. El apoyo de la familia y los amigos es un factor crucial en cualquier relación. Contar con el respaldo de las personas que te quieren y te conocen bien puede marcar la diferencia. En el caso de Mert y Afra, parece que sus círculos cercanos han aceptado y apoyado su relación. Si bien siempre hay opiniones diversas, es natural, la mayoría de las fuentes indican que sus familiares y amigos están contentos con la pareja. Ven que son felices juntos, que se complementan y que se apoyan mutuamente. Saber que cuentan con el cariño y el apoyo de sus seres queridos es invaluable. La aprobación de la familia y los amigos es importante porque son las personas que conocen a Mert y Afra desde hace mucho tiempo, y que pueden ofrecer una perspectiva objetiva sobre su relación. Ellos saben lo que es bueno para ellos, y su apoyo es una muestra de que la relación es sana y prometedora. Un detalle importante a destacar, es que Afra y Mert son muy cuidadosos con su imagen pública. Saben que el mundo del espectáculo es cruel, y que cualquier error o declaración fuera de lugar puede ser malinterpretado. Por eso han optado por la discreción, por mantener su relación lo más privada posible, al menos por ahora. No se prodigan en entrevistas juntos, no comparten fotos constantemente. Prefieren que la gente hable, pero sin darles demasiada información. La privacidad es un tesoro en el mundo de la fama. Mert y Afra son conscientes de ello, y han optado por proteger su relación de la vorágine mediática. Saben que el mundo del espectáculo es implacable, y que cualquier declaración o gesto puede ser analizado, juzgado y malinterpretado. Por eso, han optado por la discreción. No se prodigan en entrevistas juntos, evitan las declaraciones públicas y limitan la exposición de su vida privada. Prefieren que la gente hable, pero sin darles demasiada información que pueda ser manipulada. Esta estrategia de bajo perfil es una muestra de madurez y de inteligencia emocional. Demuestra que están enfocados en su relación y que no quieren que la atención mediática interfiera con su felicidad. En un mundo donde la sobreexposición es la norma, la decisión de Mert y Afra de proteger su intimidad es un acto de rebeldía, una forma de preservar su relación y de mantenerla alejada de los focos. Pero, ¿qué hay de los rumores que dicen que es solo una estrategia publicitaria? ¿Que todo es un montaje para generar más atención a sus carreras? Es una pregunta válida, y es normal que la gente se la haga. En el mundo del espectáculo, a veces es difícil distinguir la realidad de la ficción. Sin embargo, hay detalles que nos hacen pensar que la relación entre Mert y Afra es genuina. La complicidad que se ve en las fotos, la forma en que se miran, la naturalidad de sus gestos.
La especulación sobre si la relación es real o un montaje publicitario es inevitable. En el mundo del espectáculo, las estrategias de marketing a menudo se confunden con la realidad, y es natural que la gente se pregunte si todo es una puesta en escena. Sin embargo, hay varios factores que sugieren que la relación entre Mert y Afra es genuina. La complicidad que se ve en las fotos, la forma en que se miran, la naturalidad de sus gestos, todo apunta a una conexión real. La química entre ellos es innegable. Se puede ver en la forma en que se miran, en sus sonrisas, en sus gestos de cariño. No hay una pose estudiada, no hay una actuación. Todo parece natural y espontáneo. Además, ambos son artistas exitosos, y no necesitan recurrir a estas estrategias para generar más atención. Afra ya es una estrella consagrada, y Mert está consolidando su carrera musical a pasos agigantados. Ambos tienen éxito por sus propios méritos, y no necesitan para nada inventar una relación para ser noticia. La autenticidad es algo que se percibe y en el caso de Mert y Afra parece estar presente. Es difícil fingir una conexión tan profunda, y la naturalidad con la que se relacionan es una prueba de que lo suyo es real. La industria del entretenimiento está llena de relaciones falsas que se crean con fines publicitarios, pero en el caso de Mert y Afra, hay muchos indicios de que su relación es auténtica. Además, ambos son artistas muy talentosos, y no necesitan recurrir a estas estrategias para generar más atención. Afra ya es una estrella consagrada, y Mert está consolidando su carrera musical a pasos agigantados. Ambos tienen éxito por sus propios méritos, y no necesitan para nada inventar una relación para ser noticia. Otro tema que genera controversia es la diferencia de edad. Afra es más joven que Mert. Y claro, en algunos países esta diferencia de edad sigue generando debate. Sin embargo, en este caso parece que la diferencia no es un problema. Se ven felices juntos, se complementan, se apoyan. Y eso es lo que realmente importa. La diferencia de edad es un tema que inevitablemente genera debate en cualquier relación. En el caso de Mert y Afra, esta diferencia ha sido objeto de especulación y comentarios. Sin embargo, es importante recordar que lo que realmente importa es la felicidad de las personas involucradas. En este caso, parece que la diferencia de edad no es un problema. Se ven felices juntos, se complementan, se apoyan, y eso es lo que realmente importa. El amor no tiene edad, y lo importante es que ambos estén contentos y se sientan realizados. La sociedad a menudo juzga las relaciones en función de la edad, pero es fundamental recordar que cada persona es diferente y que las circunstancias de cada relación son únicas. Lo que funciona para una pareja puede no funcionar para otra, y lo que realmente importa es el respeto, el amor y la felicidad. En el caso de Mert y Afra, parece que la diferencia de edad no es un obstáculo para su felicidad. Se ven felices juntos, se complementan y se apoyan mutuamente. Lo importante es que su relación sea sana y que ambos se sientan plenos. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Están juntos Mert Demir y Afra Saraolu? La respuesta es, parece que sí. No hay una confirmación oficial, pero las pruebas son contundentes. Las fotos, los rumores, la complicidad que se ve en sus interacciones. Todo apunta a una relación sentimental. Una relación que, por cierto, parece ser muy estable y prometedora. En conclusión, tras analizar todos los detalles, las pruebas y las especulaciones, la respuesta a la pregunta de si Mert Demir y Afra Saraolu están juntos es, parece que sí. No hay una confirmación oficial, pero las pruebas son contundentes. Las fotos, los rumores, la complicidad que se ve en sus interacciones. Todo apunta a una relación sentimental. Una relación que, por cierto, parece ser muy estable y prometedora. Si bien no han confirmado públicamente su relación, la evidencia es abrumadora. Las imágenes, los rumores y la química evidente entre ellos sugieren que están juntos. La forma en que se miran, sus gestos y sus interacciones en las redes sociales son indicativos de una relación sentimental. Es importante recordar que al final del día, lo que importa es la felicidad de Mert y Afra. Si están juntos y son felices, eso es lo que realmente cuenta. Esperamos que su relación continúe floreciendo y que puedan encontrar la felicidad juntos. Y llegamos al final de este vídeo, amigos. Hemos recorrido la historia de Mert Demir y Afra Saraolu, desde los primeros rumores hasta las pruebas más recientes. Hemos analizado los detalles, las especulaciones y la información disponible.
Y como siempre hemos intentado ser lo más objetivos posible. Espero que este vídeo les haya gustado, que hayan disfrutado de la información y de los chismes. Recuerden que en este canal, nos encanta el mundo del espectáculo, y estamos siempre pendientes de las últimas novedades. Así que si les gustó el vídeo, no se olviden de dejarme un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y déjenme en los comentarios qué opinan sobre la relación de Mert y Afra. ¿Creen que son una pareja real? ¿Les gustan juntos? Quiero leer sus opiniones. Gracias por ver el vídeo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo. Recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse al canal. Hasta la próxima. Chao, chao.